Mis hermanos, buenos días. Me alegra saludarlos una vez más para continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos ya terminando en este estudio, en esta ocasión, el capítulo 22. Hoy vamos a estudiar un tema que es bastante conocido por todos y en nuestra Biblia tiene el título de Jesús ante el concilio. Y terminamos con los versículos del 66 hasta el versículo 71. Pero antes de empezar, mis hermanos, coloquemos este espacio, este tiempo que nos regala el Señor en sus manos. Amado Padre y misericordioso, te damos gracias por permitirnos estudiar una vez más tu palabra en el discipulado de Magdalena. Gracias porque nos has permitido llegar hasta el capítulo 22, terminarlo en este día, mi Señor. Aprovechando, profundizando, mi Señor, en esas verdades que tú nos has regalado. Gracias por que colocas en nuestros corazones el querer como el hacer, el querer escucharte, el querer, mi Señor, profundizar en el estudio de tu santa palabra que nos edifica, mi Señor, que nos redarguye, que nos insta a conocerte más, mi Señor. Colocamos en tu mano este buen tiempo, mi Señor, pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio. Entonces yo quisiera que ya estuviéramos con nuestras Biblias abiertas y vamos a empezar a leer desde el versículo 66 hasta el último, que es el versículo 71 de este capítulo 22. Dice su santa palabra. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Versículo 68. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído en su boca. Bien, mis hermanos, este versículo 68, que me permite repetirlo nuevamente, dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Acá vemos que habían tres grandes grupos de personas. Y dice la escritura que se juntaron. Y no solo hizo, sino que dice que cuando era de día, empieza el versículo, cuando era de día. Eso hace una referencia a que el juicio fue temprano, muy temprano. Y llama la atención, mis hermanos, la intención de este asunto, y es que ellos ya tenían todo preparado. O sea, reunir a primera hora a esos tres grandes grupos, a los escribas, a los ancianos del pueblo y a los principales sacerdotes. Este es un juicio más que le están haciendo al Señor en aquella mañana. La prisa que ellos tenían no la podían ocultar. Vemos cómo ya se habían organizado y sin perder tiempo para poder condenar al Señor. Querían aprovechar hasta el último minuto de ese día. Creemos que lo hicieron a primera hora, con una sola intención: condenar al Señor. Y el versículo 67 nos dice, ellos preguntando: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. La pregunta que hacen es la misma. Es la misma pregunta que le venían haciendo. Y demuestra por todos los medios que estaban buscando la forma de condenar al Señor. Su intención estaba completamente dada a conocer. No guardaban ya las formas. Pero estas personas, utilizadas por el enemigo, estaban haciendo la obra del enemigo: condenar al Señor de una manera injusta. Entonces querían condenar al Señor, pero entonces se habían reunido esos grandes grupos, mis hermanos, para darle una apariencia de juicio justo. Y así, de alguna manera, su conciencia iba a estar tranquila, porque dijeron: no, aquí ya estamos cumpliendo con todo. Tenemos a los escribas, tenemos a los ancianos, y está el Sanedrín donde están los principales sacerdotes.
Pero eso me lleva, mis hermanos, por un momento a pensar que el juicio del Señor sí es justo. Hablando de juicios, es bueno recordar lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 2 al 4. Vamos a leerlo por un momento, mis hermanos. Romanos capítulo 2, versículo de 2 al 4 dice: Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo? ¿Que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mis hermanos, el juicio de Dios es un juicio justo. El Señor no va a mandar a llamar a nadie para que alguna persona, algún abogado, al Sanedrín. Él no va a mandar a llamar a nadie porque el juicio es la persona y Dios. Acá vemos, mis hermanos, y no solamente porque lo estamos viendo en la Escritura, la forma como manipulan el juicio para condenar al Señor, la forma como el mundo manipula el juicio para condenar a gente inocente. El juicio de Dios, nadie va a escapar. Y el juicio de Dios, dice la Escritura, que es según verdad. Porque Dios conoce muy bien nuestras vidas, porque el Señor conoce muy bien lo profundo de nuestro corazón. Lo que hemos hecho, aun pecados que se nos hayan olvidado, a Dios no se les olvida. Conoce la intención de nuestro corazón. Es por eso que vino Cristo, mis hermanos. El juicio del Señor es justo. No como esta pantomima que le hicieron al Señor. Y continúan preguntándole: si tú eres el Cristo, ¿por qué no nos lo dices? Dínoslo. Vemos cómo a este grupo de personas les es urgente que el Señor se identificara de una manera clara y sin rodeos. Querían escuchar, querían condenarlo. Según Mateo 26:63, entendemos que esta pregunta la hace Caifás en la noche. Pero solo bastaba esa afirmación para ser sentenciado a muerte. Esta pregunta se repetía y se repetía. Pero como ahora estaba el Sanedrín, entonces querían escuchar del Señor. Por eso era que lo golpeaban, por eso era que lo humillaban, para doblegarlo. El Señor se queja justamente de que la forma en que se lleva el juicio hace inútil en que Él pueda responderles. Pues bien se ve que no están dispuestos a creerle. No estaban dispuestos a creerle. Dice el Señor: si lo digo, de ningún modo lo creeréis. El Señor no se achicopaló. Él no tuvo miedo. Él conocía muy bien por lo que iba a pasar. Recordemos los estudios anteriores, donde Él sabía por lo que iba a pasar. Es como si les hubiera dicho: oiga, ¿para qué les voy a responder por algo que ya ha sido prejuzgado por ustedes? Ellos ya habían sentenciado al Señor antes del juicio. Ellos ya lo habían sentenciado a muerte. En otras palabras, el Señor les está diciendo: ¿por qué quieren saberlo? Si yo soy el Cristo o no. De igual manera no me van a creer. Buscan solamente información. ¿De qué les sirve si les digo, si no me van a creer? No me van a creer. Y ese efecto, mis hermanos, lo vemos hoy en día en la religión que el mundo ofrece, en la religión que el enemigo, que Satanás ofrece. Ellos tenían las Escrituras, ellos tenían el Antiguo Testamento, conocían muy bien las Escrituras y tenían al protagonista de las Escrituras al frente, y lo que hicieron fue condenarlo. Hoy en día, mis hermanos, vemos algo muy similar. Muchas personas han escuchado hablar de Cristo. Muchas personas saben que Cristo existió. Muchas personas entenderían que la Biblia es un libro sagrado, pero no lo creen. No lo creen. Y juzgan a Cristo. Y el mundo juzga a Cristo. El mundo juzga a la iglesia porque lo rechazan. Dice la Escritura: porque sus obras son malas. Entonces, para seguir en su maldad, es más fácil juzgar a Cristo, despreciarlo. Lo mismo que hicieron aquel grupo de personas en aquel momento.
Tenían la verdad al frente y la rechazaron. Muchas personas, mis hermanos, saben que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados y buscan es empaparse de religión para tener algo que les dé cierta tranquilidad. Pero la verdad de la palabra la desprecian. Tienen todas las pruebas del mundo de una manera arqueológica, histórica. La misma ciencia da testimonio de que la palabra del Señor es viva, es clara, es verdad. Pero la rechazan. Estamos hablando del pecado que lleva a la condenación. Porque nosotros no nos vamos para el infierno por mentir, por tener amargura. Nos vamos al infierno es porque despreciamos a Cristo. Y lo despreciamos cuando no creemos. Y es lo que el mundo está haciendo. El pecado de la incredulidad es el pecado que no tiene perdón. Rechazar a Cristo no tiene perdón. Dice que el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. Y la vida cristiana, mis hermanos, es una vida de fe. Recordemos por un momento lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Y 1 Juan, capítulo 5, versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vemos, mis hermanos, que la palabra es clara. Vemos, mis hermanos, que Cristo estaba ahí, aún para ellos, para aquellos que lo estaban condenando. Versículo 68 nos dice, y también si os preguntara, dice el Señor, no me responderéis, ni me soltaréis. Y si les pregunto qué es el Cristo para ustedes, podría estar diciendo el Señor. Si empezamos a dialogar, tampoco me van a soltar. Como ya lo mencioné antes, la Escritura enseña que ya el Señor había sido juzgado antes de llegar al juicio. La intención de aquel grupo era condenarlo a muerte. Es como si Cristo les hubiera dicho, ustedes no están buscando la verdad, sino que quieren deshacerse de mí. ¿Por qué voy a responder sobre lo que ustedes han prejuzgado? Y también si les pregunto, ¿qué tenéis que objetar a las pruebas abundantes que yo he presentado o haya que presentar? El Señor ya había demostrado desde antes que Él era quien decía ser. Pero lo rechazaron, se hacían los de la vista gorda. El Señor hizo muchos milagros. Cumplió al pie de la letra la profecía que hablaba de su venida. Y tenían la misma profecía que se estaba haciendo realidad acerca de su muerte, acerca de su crucifixión, de su sepultura y próxima resurrección. Pero estaban vendados. El pecado venda al ser humano. Lo rechazaron. Él ya había demostrado quién era. Más bien el Señor los estaba cuestionando también a ellos. Oiga, ¿se han visto todo lo que yo he hecho? Resucitó muertos, sanó enfermos, le cobró la vista a los ciegos, liberaba gentes que tenían posesión de demonios. Era incuestionable todo lo que decía el Señor. Y la palabra del Señor dice, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Pero ellos no creyeron. Y tenían todo para creer, pero no lo hicieron. Quisiera, mis hermanos, que fuéramos por un momento a Juan, capítulo 20, versículo 29. Dice la Escritura, Juan, capítulo 20, versículo 29, que bienaventurado es creer sin haber visto. Es una exhortación que nos hace el Señor, sobre todo a aquellas personas que no conocen del Señor. Pero nos exhorta a nosotros porque nosotros estamos llamados a llevar el Evangelio, porque hay muchas personas que no creen. Hay muchas personas que están perdidas, mis hermanos, como estábamos tú y yo. Así éramos tú y yo antes de llegar a los pies de Cristo. Éramos testarudos, éramos ciegos, despreciamos la verdad. Pero mis hermanos, está la misericordia de Dios.
que hoy en día estamos compartiendo, edificándonos mutuamente para seguir creciendo en la gracia del Señor. Aunque no les va a contestar como ellos quisieran, porque ellos no quieren oír. Ellos no quieren oír. Si les va a decir algo, Él sí les va a decir algo para que quede bien claro. Ellos no quieren oír la verdad. Ellos quieren es condenar al Señor. Ellos querían condenar al Señor. Pero el Señor les va a decir algo para que les va a quedar completamente claro en el versículo 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El Señor está citando la visión de Daniel 7:13. Miremos por un momento qué es lo que nos dice este versículo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Jesús vuelve a referirse a su segunda venida como prueba suprema y última de su gloria y poder mesiánico. Es como si hubiera dicho, no tiene necesidad de preguntarme si soy el Cristo o no. Y el versículo 70 dice, dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? O sea, digamos que se vuelven más verticales al preguntarle al Señor. Y Él les contestó, vosotros decís que lo soy. Ellos vieron que la afirmación del Señor era algo más que una afirmación de mesianismo. Y entendieron que no solo se tenía como el Hijo del Hombre, sino que directamente estaba diciendo que era el Hijo de Dios. Jesús no se calla. Él no se calló. Y él en su omnisciencia sabía perfectamente todo lo que iba a pasar. Él no se cayó frente a la pregunta que le hicieron estos ancianos, estos sacerdotes. Pero en contraste, habíamos visto en los estudios anteriores que el hombre sí se acobarda. Y lo vemos encarnado en la persona de Pedro. Cuando le preguntaron, ¿eres tú amigo de él? Tú eres uno de los suyos. Y Pedro lo negó y termina maldiciendo y negando para que le creyeran. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no nos escudamos o nos vamos por las ramitas para no contestar de manera directa que somos creyentes? Tal vez porque nuestro testimonio en algunas ocasiones como que no nos respalda. Pero nosotros estamos llamados a ser radicales, mis hermanos. A llevar esa bandera de creyentes. Que todo el mundo sepa que somos creyentes. Si se burlan, que se burlen. Si se molestan, que se molesten. Y Cristo nos está enseñando esa gran verdad, aún en esta situación tan difícil que estaba pasando. ¿Cómo contrasta esas dos escenas? Tenemos que decir sí o tenemos que decir no cuando toque decir no y sí cuando toque decir sí. Porque nosotros le pertenecemos al Señor. La gente tiene que saber en quién hemos creído, mis hermanos. Versículo 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ante esta confesión tan abierta que hace el Señor, el Sanedrín confirma su veredicto. Ya lo tenían preparado desde la noche anterior. Ellos ya sabían lo que iban a hacer. Si él mismo declara, abiertamente ya no necesitaban de testigos, pues nadie requiere de testigos para probar lo que el propio reo está confesando. Entonces yo me imagino la algarabía de ellos, ya lo hicimos confesar, y delante de todos. Ellos tenían bastante con lo que consideraban una blasfemia que condenaba a muerte al Señor. Era una blasfemia para ellos digna de muerte. Pero esta confesión de nada les iba a servir ante el tribunal del gobernador, ante los romanos. Aparentemente, los del concilio, aquel grupo de personas, aparentemente habían ganado. ¿Pero qué ganaron?
Absolutamente nada, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque estaba escrito que tenía que ser así. Dios, en su infinita omnisciencia, omnipotencia, había cuadrado todo para que todo saliera tal y como estaba saliendo. Y a veces nosotros nos apresuramos a juzgar a este grupo de personas, ¿no? Es que los sacerdotes, es que los ancianos, qué barbaridad. ¿Cómo no reconocieron a Jesús y lo tenían ahí? Miren a Judas cómo lo traicionó, miren a Pedro cómo lo negó. ¿Pedro iba a negar a Jesús? Claro que sí. El Señor ya se lo había dicho. Y aunque no lo negara, Pedro ya era un pecador. Pedro ya era pecador desde antes. Él ya estaba condenado desde antes. Y no es la negación lo que trae la condenación a Pedro, sino más bien es lo que evidencia su condenación. Pongámonos por un momento en los zapatos de Pedro, identifiquémonos con Pedro. Es por eso que Cristo va a la cruz. Por el pecado de Pedro, por su condenación, por su carnalidad. ¿Pedro se iba a alejar de Jesús? Claro. Por eso Cristo va a la cruz. ¿Los sacerdotes iban a condenar a Jesús? Claro que sí. Por eso Cristo va a la cruz. Yo no sé qué clase de pecado tengas. O peor aún, no sé si te has dado cuenta que eres un pecador. Pero por eso Cristo va a la cruz. Por ti y por mí. Esa es la gran verdad, mis hermanos. Pero entonces aquí vale la pena preguntarnos cuál es la diferencia entre Judas, entre los escribas, los ancianos, los sacerdotes y Pedro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo ves a Jesús. Esa es la gran diferencia. Mateo 16:15, vayamos por un momento a Mateo 16:15, mis hermanos, dice, hablando acerca que el Señor llegaba y preguntaba, bueno, ¿y quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y tal vez muchos de aquellos sacerdotes que estaban ahí, en ese grupo de personas que estaban condenando al Señor, iban a llegar a los pies de Cristo más adelante. Porque en el libro de Hechos capítulo 2, vemos cómo Pedro cambia por completo. Y ahora sí agarra la espada que tenía que agarrar, que es la palabra del Señor. Ya no esta espada con la que mochó la oreja a Malco, sino que agarra la palabra del Señor. Y mire todo lo que hace. Y predica la palabra. Y dice Hechos capítulo 2 que muchos de ellos se compungieron de su corazón. Su corazón fue confrontado con la verdad de la palabra de Dios. Y ya con la palabra de Dios, con esa espada, está atravesando los corazones que antes despreciaban a Cristo. Tanto así que dice el libro de los Hechos que cerca de otras 1000 personas llegan al conocimiento de la verdad. Porque en su mirada lo que dijo Pedro, lo que escuchó Pedro, es que sí, tú eres un pecador, tú necesitas de mí, pero yo estoy aquí con los brazos abiertos. Y es lo que el Señor quiere para todas las personas. Recordemos lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya no está Pedro, pero estamos nosotros, su iglesia, que tenemos la misma misión de Pedro. Tenemos el Espíritu Santo como lo tenía Pedro. El Cristo que murió por Pedro es el mismo que murió por nosotros. Y la responsabilidad que tenía Pedro la tenemos nosotros como iglesia, de no quedarnos callados. Pedro miró a Jesús y lo único que vio fue a un amor inimaginable. Esa es la gran diferencia entre Pedro y los otros, que Pedro entendió quién era Cristo y llegó a los pies de Cristo. Y la diferencia, mis hermanos, entre la vida y la muerte para nosotros es poder ver
a Jesús el día de hoy y entender que somos pecadores. Él ya sabía perfectamente lo que íbamos a hacer tú y yo. ¿Qué pecados íbamos a cometer? Y por eso Cristo va a la cruz. Mis hermanos, pensemos que nosotros no merecíamos ser salvos, pero fue la gracia, fue la misericordia de Dios la que nos alcanzó. Y así como Cristo nos alcanzó, mis hermanos, como ya lo mencionábamos, su iglesia tiene una gran misión, y es que hablemos de Él. Quisiera que me acompañaran por un momento a Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice la palabra del Señor. Estamos llamados, mis hermanos, a hablar del Señor. Pero también, mis hermanos, como creyentes, como salvos, tenemos la tranquilidad en que vamos a tener tropiezos en esta vida, sí. Que vamos a pecar, sí. Pero que abogado tenemos para con el Padre. Y eso no es una excusa para pecar, sino más bien todo lo contrario. Es algo que nos debe motivar para no pecar. Porque el amor de Dios fue tan grande que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes. Les mando un abrazo. Chao.